Sí, en el texto sí hemos todo eso. Ya, ok. Ya, entonces en ese sentido vamos un poquito a recordar lo que era el emprendimiento. ¿Qué era el emprendimiento, señorita Gabriela Hurtado? Es un negocio pequeño, unipersonal, que, Mm, que nosotros vemos a conveniencia de nuestra economía. Vemos a conveniencia, dice, de acuerdo a nuestra economía. Ya, está bien. Ahora, déjeme esperar un ratito. ¿Y esto cómo se ponía a grabar? Ahí está. Recording in Ahí está. progress. Verán, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de emprendimiento, también es importante, por ejemplo, mencionar todas aquellas empresas, o sea, ver qué tipos de emprendimientos hay, ¿no? Por ahí nos mencionaba que son empresas pequeñas. ¿Será que solo son empresas pequeñas son los emprendimientos? ¿O no? No. No, no es cierto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tipos de emprendimientos, en este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, las empresas pequeñas. Y como ustedes saben, pues prácticamente en este tiempo que nosotros hemos permanecido o permanecíamos en lo que refiere a la pandemia, pues se generaron algunos emprendimientos, ¿no? Inclusive, pues unos que no necesitaban ni siquiera espacio físico para poder funcionar, ¿no? Muchas veces, pues inclusive la parte, especialmente la parte de la alimentación, ¿no? Se generó grandes emprendimientos, ¿no? Justamente pues surgía de la necesidad que tenían las personas o que teníamos las personas, ¿no? Al no poder salir, ¿qué se ingeniaron las personas, por ejemplo, para poder sobrevivir? Y más que todo que mucha gente se quedó inclusive sin trabajo, ¿no? Entonces, para poder sobrevivir, tuvieron pues que ingeniarse, se podría decir, para subsistir, ¿no? Y de esta manera, pues cocinaban, preparaban alimentos y a su vez, pues vendían, ¿no? Quizá pues en el sector en donde vivían o a su vez, pues inclusive iban a dejar a todos los domicilios, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tipos de emprendimiento, hablamos de las empresas pequeñas, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, el propietario se dirige a la organización. Quizá pueda que utilice pocos empleados, ¿no? Dependiendo del tamaño que sea de la empresa, ¿no? Estos negocios, por ejemplo, también se los puede ver en las calles, eh, después de esto de la pandemia, ¿no? Se los puede ver en las calles, no, como les vuelvo y les repito, no necesariamente ocupando un local como tal, ¿no? Sino quizá pues un ladito en la vereda, ¿no? Luego tenemos lo que son las empresas escalables. ¿Cuáles son estas empresas? Dice, su propósito va más allá de solo de producir lo suficiente para cubrir económicamente a su dueño. Son concebidos con la idea de generar grandes niveles de crecimiento gracias a la innovación y estrategias. Los negocios tecnológicos relacionados con el desarrollo de software y dispositivos electrónicos es un buen ejemplo de esta empresa, ¿no? Es así como se han generado estas empresas escalables. Luego tenemos, por ejemplo, lo que son las organizaciones sociales. En este sentido, y la intención principal de estas organizaciones es generar dinero o tomar una cuota del mercado. Se trata de generar un impacto en el mundo. Dice, normalmente son empresas sin fines de lucro y se centran en sectores como la educación, derechos humanos, desarrollo humano, salud o medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de organizaciones sin fines de lucro, ustedes deben haber escuchado algunas de estas. Cuéntenme, ¿cuáles pueden ser estas empresas o estas organizaciones? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán sin fines de lucro? Porque, bueno, por lo general, el objetivo principal de cualquier empresa y cualquier emprendimiento, idea de negocio, lo que sea, siempre va a ser el objetivo principal de generar un presupuesto económico, ¿no? Pero pues existen organizaciones que no trabajan de esa manera, sino más bien tratar de ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, en Podría ese ser UNICEF. podría ser qué, perdón. UNICEF.
UNICEF, ya, ¿qué más? ¿Qué otras empresas podrían ser? Fundaciones, ¿no? Ya cuando dice Fundación Natura, ahí intervienen todas las que son fundaciones, ¿no? Fundaciones, muchas veces pues la iglesia también, ¿no? Se podría considerarle como empresas, en este caso, pues que no quieren generar un presupuesto, sino más bien con el objetivo de ayudar a la sociedad. Luego tenemos, por ejemplo, los negocios o los emprendimientos novedosos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de emprendimiento y hablamos de ideas de negocios, muchas veces, pues, estas se generan a través de varios factores. ¿Cuáles factores pueden ser? Por ejemplo, si alguien se fue de viaje, por ejemplo, y le dicen, yo encontré en tal país un local así súper novedoso, entonces ya vienen con la idea, ¿no? O ven en algún otro lugar, ven ideas de negocios que ustedes también quieren implementar, no exactamente iguales, ¿no? Pero se los podría hacer un tipo benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? El benchmarking es copiar, mejorar y superar, ¿no? Entonces, quizás se lo haga, ¿no? Dice, emprendimientos novedosos. Cuando un emprendimiento se basa en desarrollar e investigar para crear un producto o servicio innovador, se lo puede catalogar como emprendimiento novedoso. Estos son los demás, los que más impacto pueden generar frente a un problema o necesidad del mercado. Una de sus características principales en el momento de generarse la idea innovadora requiere de mucho capital para lograr el desarrollo de todo el proceso de investigación y luego la puesta en marcha del modelo de negocio, ¿no? Entonces aquí muy bien, como su nombre lo indica, obviamente cuando son novedosos, pues la inversión debe ser mucho más alta, ¿no? Y como les decía, también me parece en la clase anterior, no solamente cuando nosotros hacemos una inversión y esperamos que ya prácticamente pues para el próximo mes ya recibir todos los presupuestos o todo lo que nosotros hemos invertido, no, eso es un tema de quizá pues de largo plazo, ¿no? Luego tenemos lo que son los negocios oportunistas. ¿Cuáles serán estos negocios oportunistas? Que se aprovechan de algo para sacar adelante su negocio. Se aprovechan de algo, o sea, como que suena medio raro, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de oportunista, estamos hablando de cuando se generan nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, un amiguito, un familiar le dice, sabes que tengo esta idea de generar un negocio. Y ahí le dice, quizá tal vez quisiera ser, yo que sé, el socio, por ejemplo, ¿no? Entonces es una gran oportunidad y ahí se generan estos negocios oportunistas. Estos se atienden bajo una necesidad específica de un momento determinado, con una propuesta de negocio diseñada especialmente para esa oportunidad. Lo especial de este tipo de emprendimiento es que requiere de una gran visión por parte del emprendedor para detectar, desarrollar y ejecutar un modelo de negocio que satisfaga la carencia del mercado, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando usted va a poner un negocio, cuando usted ya tiene la idea de negocio, la idea de un emprendimiento, primero, ¿qué debe considerar? Primerito, Podría ser el área, o sea, el lugar donde va a hacer. Si es que no hay mucha ya, competencia, la misma idea. ya, ¿qué más? Mm, Algo importantísimo, La planificación del emprendimiento. planificación del emprendimiento. Por ejemplo, si yo ya tengo mi idea de negocio, lo que primerito debo tener obviamente es el capital, ¿no? Porque yo puedo tener ideas magníficas, ¿no? Pero si yo no tengo un capital, no tengo un presupuesto en el cual yo voy a invertir, pues prácticamente, bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que se tenga un capital y si es que no lo tiene, recuerden que hay varias opciones de financiamiento, ¿no? Usted puede hacer un crédito o puede vender, por ejemplo, a su vez algún bien que tenga, ¿no? Y ahí podría generarse ya lo que es el presupuesto, ¿no?
Algo que también por ahí mencionaba el compañero y decían un lugar, dicen, ¿no? Pero antes de saber yo el lugar, primero yo tengo que saber o estar enfocada en saber qué tipo de emprendimiento yo voy a colocar o el tipo de negocio, ¿no? Y ahí sí hacer un estudio de mercado y ver en qué parte, por ejemplo, me hace falta el negocio que yo me voy a colocar, ¿no? Hacerle un estudio de mercado, ver a quién está dirigido mi producto, el que yo voy a ofertar, y ahí sí ver todo el estudio, ¿no? Eso en lo que refiere a estas ideas de oportunistas. Luego tenemos lo que son los emprendimientos incubadores, ¿no? A diferencia de todos los anteriores, estas ideas permanecen un largo tiempo en la investigación y desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir incubadores? ¿Qué querrá? Correctísimo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una idea de negocio, tengo que irla cuidando como una plantita, se podría decir, ¿no? Que vaya poquito a poquito. Dice, las grandes empresas usan las incubadoras de ideas para generar suficientes datos y asegurarse de que dicho negocio dará resultado, ¿no? Es decir, está está en una constante evaluación, ¿no? Y saber si es que quizá pues haciendo todas estas evaluaciones para saber cómo les va a ir en un futuro, si es que va a ser válido, si es que va a fracasar y todos esos procesos, ¿no? Asimismo, son ejecutadas por parte de organizaciones que tienen una porción del mercado y son usadas para mantenerse actualizadas con las tendencias, ¿no? Ahí se usa este tipo de ideas o de emprendimientos incubadores. Luego tenemos lo que son los negocios espejos, ¿no? Dice, no tienen nada de innovadores, solo se enfocan en sacar a la venta algún producto que ya existe en el mercado. Un ejemplo es, por ejemplo, las franquicias, ¿no? En las que el inversionista o emprendedor no crea nada, solo compra una licencia o marca con un modelo de negocio que funcione, lo adapta a lo que él crea conveniente y pues lo coloca en cualquier lugar, ¿no? Aquí pasa, por ejemplo, con el tema de las farmacias, podría ser, ¿no es cierto? Usted busca un lugar, compra una franquicia y puede colocarse el negocio que usted ya compre sin la necesidad de estar pensando mucho, ¿no? En qué negocio me voy a poner, ni nada de eso, ni haciendo proyectos, ni nada. No, usted solo compra franquicia, pone y se acabó, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de emprendedores. ¿Qué tipos de emprendedores había? Antes de iniciar a este tema de los emprendedores o tipos de emprendedores, cuando nosotros hablamos de emprendimiento y de emprendedores, ¿será que se nace o se hace? ¿No? Quizá pues ustedes cuando estuvieron investigando este tema del emprendimiento inclusive encontraron esa partecita. ¿Qué creen? ¿Nace o se hace? Se hacen. Se hace, Se hace, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores que le incentivan a hacerse emprendedor? Porque hay algunos factores. ¿Cuáles serán? La economía. La economía. Otros que ya tienen prácticamente como decía el señor Junior, dice la pasión, dice, ¿no? Por ejemplo, es como cuando dicen, por ejemplo, que no les gusta tener jefe, ¿no? No les gusta tener jefe, no les gusta ser, en este caso, trabajar bajo la responsabilidad de alguien, sino más bien ser sus jefes directos, ¿no? Eso también genera al emprendimiento, es decir, por ejemplo, cuando usted puede trabajar las horas que usted crea conveniente, ¿no? Pero recuerden que cuando uno justamente pues trabaja bajo este tema del emprendimiento,
es como un poquito más sacrificado, ¿no? En el tema, por ejemplo, de que nos va a tocar estar inclusive ahí sábados, domingos, dependiendo del tipo de negocio, obviamente, ¿no? Sábados, domingos, fines de semana, feriados, lo que sea, ¿no? Ahora, ¿cuál es la oportunidad aquí? Por ejemplo, que usted puede cerrar el negocio cuando usted quiera, puede tomar las decisiones como usted quiera y toda esa situación, ¿no? ¿Qué otro factor puede ser? La necesidad. La necesidad, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Lo que hablábamos este tema de cuando surgió esto del COVID y toda esa situación, pues mucha gente se quedó sin trabajo y automáticamente, pues, ¿qué le tocó? Generar estas ideas, ¿no? Inventarse ahí cualquier cosa para poder subsistir. Correcto. Ahora sí, hablemos de lo que son los tipos de emprendedores. ¿Qué tipos de emprendedores teníamos? ¿Qué tipos de emprendedores? Visionario. El visionario. ¿Cuál era ese visionario? El que se preocupa por la economía de un mercado. Economía de un mercado. ¿Qué más? ¿Por qué más se preocupaba? A ver, espérame, ¿dónde está? Aquí estamos. Cuando hablamos nosotros de tipos de emprendedores, tenemos, por ejemplo, el emprendedor social, el emprendedor especialista, el emprendedor multifuncional, emprendedores por accidente, dice, ¿no? Emprendedor oportunista, el inversionista, el emprendedor por necesidad, el emprendedor innovador o visionario, el que ustedes mencionaban hace un ratito. ¿Cuál era este emprendedor innovador o visionario? Es aquel que busca nuevas oportunidades para solucionar un problema que sea más accesible a la economía para un sector o una población en este caso, ¿no? Por ejemplo, dice, piensa en proyectos de largo alcance y desarrolla planes para hacerlos rentables por décadas. Al fin y al cabo, todo emprendedor debe adaptarse a las tendencias. Dice, ¿qué es una tendencia? En este caso, pues cuando nosotros hablamos de tendencia, prácticamente en este momento lo que más se podría decir que está en tendencia, ¿no? Iba a decir a la moda, pero no, en tendencia, son todas estas, perdón, exactamente, son las plataformas digitales, ¿no? Muchas veces, pues recuerden que cuando, por ejemplo, ustedes están usando el celular, yo que sé, están viendo o lo que ahora se genera en este YouTube, ¿no? Cuando ustedes van a ver un video en YouTube, prácticamente ahí le pasan todas las propagandas, ¿no? La publicidad de los productos, ¿no? Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de atraer a la mente del consumidor y obviamente, pues hace uso de estas plataformas digitales, ¿no? O, por ejemplo, para poder ofertar su producto, usted puede hacer uso de muchos de estas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, igualmente el Facebook, el Instagram, ¿qué más? Ahora TikTok también, ¿no? En donde también se presta para este tema de ofertar productos, ¿no? Luego tenemos lo que es el emprendedor por necesidad, que ya habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Este tipo de emprendedores que luego de una situación desfavorable, como por ejemplo el desempleo, la situación económica y otros factores, deciden emprender un negocio de tal manera que se pueda solventar, ¿no? Son los más comunes, por ejemplo, podemos encontrar venta de zapatos, venta de ropa, venta de alimentos, ¿no? Entonces, estos por lo general son los que salvan la vida por un momento hasta que vayan haciéndose un poquito más grande, ¿no? Porque así pasa, ¿no?
Por ejemplo, por la avenida La Gasca había un local pequeñito, no sé si ustedes algún momento visitaron un local pequeñito de humitas, de tamales lojanos, y se llamaba algo de tamal lojano, algo así creo que se llamaba, me parece. Pero era un local pequeñito por La Gasca, pequeñito, pequeñito, que a veces no había ni espacio ni para entrar, le tocaba comer allá afuera. Sin embargo, ahora vaya a ver, tienen tremendo edificio justamente pues donde antes tenían el emprendimiento pequeñito, ahora tienen tremendo edificio en una esquina ahí mismo en el sector de La Gasca, ¿no? Entonces, fíjense cómo van creciendo justamente estos emprendimientos por necesidad, ¿no? Luego tenemos, dice, el emprendedor inversionista. ¿Cuál será este? El inversionista. El que pone el capital, ¿no? Como su nombre lo indica, ahí está clarito. Inversión. Dice, es el que cuenta con los recursos y busca proyectos e ideas para poner dinero sobre ellas y lograr desarrollarlas. No es quien dirige el negocio, sino más bien quien actúa como socio capitalista, ¿no? Es decir, por ejemplo, a alguien se le ocurrió la idea, pero no tiene plata, ¿no? Entonces se ve, no, no te preocupes, yo te presto la plata, toma, ¿no? Entonces, este es el emprendedor inversionista. Luego tenemos el emprendedor oportunista, ¿no? Por ejemplo, dice, no es más que el emprendedor que logra identificar la oportunidad y desarrolla una solución a un problema específico, lo que habíamos mencionado hace un ratito. Luego tenemos el emprendedor por accidente. ¿Qué será este de emprendedor por accidente? ¿Qué será? ¿Qué será? No. A ver, dígame. Ya. Muchas veces, pues a veces las personas, pues tratamos de como que aventurarnos, se podría decir, ¿no? Y decimos, allá nada, ya suerte o muerte, como se dice, ¿no? Entonces, voy a inventarme esto y voy a ver qué tal me va, ¿no? Y resulta que le va bien. Algunos, ¿no? A otros, pues les irá mal dependiendo del tipo de producto que sea y cómo lo va trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen los emprendedores por accidente. Eh, Durante este tema o en este proceso de lo que son los emprendimientos, pues se puede ver muchos errores, ¿no? Inclusive, pues, a base de estos errores, se han descubierto grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Dice, los emprendedores por accidente son los que topan con una gran idea al azar y la identifican como una posibilidad real de negocios, ¿no? Quizá por ahí de repente se le presentó algo por ahí, dicen, como por ejemplo, dice Zuckerberg, estaba, este señor es del dueño de la página de Facebook, ¿no? Dice, estaba ayudando a unos compañeros de estudio en su página web de la fraternidad y a su vez pues lo transformó en lo que ahora es el Facebook. Entonces imagínense en lo millonario que es este señor con esta plataforma de Facebook, ¿no? Y justamente fue por un tema, por accidente se podía considerarlo, ¿no? Luego tenemos, dice, emprendedor funcional. ¿Qué será esto de emprendedor multifuncional? ¿Qué será? Puede ser que tiene muchos, o sea, algunos emprendimientos. Tiene En diferentes algunos cosas. emprendimientos, dice, vamos a ver. Dice, son personas, por ejemplo, que pueden hacer 1000 cosas a la vez, ¿no? Estos emprendedores, dice, son de multisector, son personas que se enfocan en varios proyectos a la vez, ¿no? Sin tener mucho que ver uno con el otro, o sea, no necesariamente que las empresas vayan de la mano con las otras empresas, ¿no? Sino más bien que sean diferentes. Son capaces de generar avances con 2 o más negocios en tiempo simultáneo.
sin perder el enfoque de ninguno. Es decir, que sin descuidar uno del otro, pero van todos ahí verificando, ¿no? Ese es el emprendedor multifuncional. Luego tenemos lo que es el emprendedor especialista. ¿Cuál será este? ¿Cuál será, señor Medina? Porque solo el señor Junior por ahí nomás están trabajando. Los otros nada, ni siquiera prenden la cámara. Verán que estoy grabando. Cuénteme, señor Medina, ¿cuál será este emprendedor especialista? Ya, ¿me escucha? Sí, El especialista se podría decir que es el que tiene la rama del conocimiento o el que se hace, es el que deja de lado al resto, como el que deja al lado el que suele dejar de lado al resto de grupo. ya, el que se enfoca, usted más o menos me quiere decir, ¿no es cierto? Que se enfoca Ajá. solo en el negocio, ya. Bueno, tiene la idea, señor Medina. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de emprendedor especialista, es este que tiene ya gran experiencia en lo que son temas de emprendimiento, así que quizá pues un emprendimiento más o menos pues le va a ser igual a esta persona, ¿no? Porque ya es maestra, se podría decir, ¿no? Pero en este sentido, cuando nosotros hablamos de emprendedor especialista, estamos hablando de una persona metódica y técnica. Es decir, que él va siguiendo un proceso, porque muchas veces, pues cuando nosotros quizá tenemos un emprendimiento y cuando son empresas pequeñas, pues muchas veces ni siquiera lo pensamos, ni siquiera hacemos un proyecto como debería serlo, ¿no? Seguir paso tras paso de lo que son los emprendimientos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un emprendimiento y queremos crear una empresa, pues hay que seguir pasos. No es que primero voy a conseguir el local, primero voy a conseguir la parte, yo que sé, del recurso humano, el recurso material, y a la final no tengo ni plata, ¿no? Entonces, justamente, pues este emprendedor especialista es una persona metódica y técnica, es decir, que va a seguir un proceso tal cual es, ¿no? Se concentra en las ideas para un sector específico y busca generar un impacto a nivel corporativo con ellas. En su mayoría son profesionistas que combinan sus conocimientos con el emprendimiento para desarrollar un proyecto que les genere dinero. En este sentido, también, por ejemplo, el emprendedor especialista prácticamente estudia ya el tema a fondo, se podría decir. Inclusive, pues, quizá, pues, más allá ya del tema de lo que ya quiera hacer el emprendedor, quiere ya especializarse en lo que es el tema del emprendimiento, quizá también para ayudar a otras personas, ¿no? Este emprendedor especialista. Luego tenemos lo que ya revisamos, me parece, lo que es el emprendedor social, ¿no? Pero bueno, leámosle nomás. Dice, no busca dinero ni fama, solo se enfoca en resolver algún problema en su sociedad o comunidad mediante un sistema innovador. Lo que hablábamos hace un ratito del tema de las fundaciones, ¿no? Estos son los emprendedores sociales que pues muchas veces no generan, no buscan generar un presupuesto económico, sino más bien una ayuda social para las personas que lo necesiten, ¿no? Entonces, este es el emprendedor social. Ahora, chicos, voy a cerrar esta sesión. Les envío un nuevo link para revisar otro temita que tenemos pendiente, ¿no? Les envío un nuevo link, por favor. La próxima horita que tenemos, ayúdenme activando sus camaritas, ¿no? Ya les envío un nuevo link, chicos. Recording stopped.